La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos queridos catequistas, queridos padres de nuestros niños en edad de catequesis y todo lo que nos sintonizan a esta hora a través de este su espacio Catequista con Espíritu. El Padre Victoriano quien les saluda con muchísima alegría y agradecido ante el Señor por esta nueva oportunidad que Él nos regala a ustedes y a mí de poder compartir con cada uno de ustedes esta nueva entrega de su espacio Catequista con Espíritu. Como de costumbre, vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él sea el que nos acompañe en el programa del día de hoy. Dios de amor y de bondad, Padre de infinita misericordia, con un corazón agradecido venimos ante ti a darte gracias por tu acompañamiento, por tu asistencia. Gracias por esta oportunidad que nos regalas de estar contigo y de poder compartir con nuestros catequistas. Queremos pedirte la asistencia de tu Santo Espíritu, para que ella sea la que nos ilumine, la que ponga en nosotros las palabras oportunas, aquellas que tú deseas que comuniquemos a todos nuestros radioescucha. A ti, Señor, nos encomendamos junto a la intercesión de nuestra Madre de la Alta Gracia, de su esposo San José, por intercesión de su Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Estamos nuevamente con ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu. Muchas gracias por preferirnos, gracias por estar conectados con nosotros en este momento y a esta hora. Estuvimos hablando la semana pasada de la segunda parte de esta guía para los catequistas, en la que veíamos el proceso de elección y formación del catequista. Y en el programa anterior ya vimos cuáles son los criterios que debemos tomar en cuenta a la hora de elegir a los candidatos para la catequesis, los criterios de elección o de selección. Y en esta ocasión vamos a ver el camino de formación que debe seguir todo el que se dedica a esta tarea, tanto los que se están iniciando por primera vez como los que ya estamos en el camino. Y lo primero que nos dice esta guía para los catequistas, referente al camino de formación, es que para que las comunidades eclesiales puedan contar con catequistas suficientes y sobre todo idóneos, además de una elección, como lo veíamos en el programa anterior, es indispensable, dice el documento, proporcionar una preparación de calidad. Y en este sentido el magisterio de la Iglesia reclama continuamente y con convicción la necesidad de la preparación del catequista, porque cualquier actividad apostólica que no se apoye en personas verdaderamente formadas está condenada al fracaso. Y aquí siempre recordamos que aunque la tarea del catequista está siempre acompañada por la asistencia del Espíritu Santo, quien es el que va transformando a los catequizandos, sin embargo, siempre se hace necesario
que el catequista ayude al Espíritu Santo teniendo una formación adecuada. Y en este sentido señala también esta guía para los catequistas que es útil que los documentos del magisterio requieran para el catequista una formación global, pero también una formación específica. ¿Y qué quiere decir una formación global? Pues quiere decir que esta formación que reciba el catequista debe abarcar todas las dimensiones de su personalidad sin descuidar ninguna. Recuerden ustedes que el ser humano pues tiene 4 dimensiones. Está la humana, la espiritual, la intelectual, que es el raciocinio, ¿verdad? Y la apostólica o misionera. Entonces, en este sentido, la formación global debe abarcar estas dimensiones de el catequista. El catequista que primero es un ser humano y por eso ha de tener una formación humana bien sólida. El catequista que luego está llamado a la espiritualidad y por eso debe de estar formado espiritualmente. El catequista que también está llamado a transmitir unos conocimientos y por eso está llamado a formarse intelectualmente a través de la psicología, la pedagogía, las ciencias humanas, y el catequista que está llamado luego a ejercer esta labor apostólica y por eso también tiene que formarse en el sentido apostólico y misionero. Entonces, en esto consiste la formación global, es decir, una formación que abarque todas las dimensiones de la persona sin descuidar ninguna. Y también el catequista ha de recibir una formación específica. ¿Y qué significa esto? Pues es una formación ordenada al servicio peculiar que ha de llevar a cabo. Dígase, anunciar la palabra a los distantes o a los cercanos, dígase guiar a la comunidad, dígase animar y cuando sea necesario presidir el encuentro de oración, asistir a los hermanos en las diversas necesidades espirituales y materiales. De tal modo que si el catequista solo se va a limitar a la parte catequética, pues debe de recibir una formación específica para esa área. Pero si además de la enseñanza catequética se ve en la necesidad de desempeñar otras funciones, recuerden ustedes, hermanos, que el Papa ha instituido lo que se conoce como el ministerio del catequista. ¿Y en qué consiste este ministerio? Pues en que el catequista se prepare no solo para enseñar, para dar lecciones catequéticas a los niños, sino también para realizar otras actividades dentro de la comunidad. ¿Y cuáles son estas actividades? Pues anunciar la palabra a los distantes y cercanos, guiar la comunidad, no solo a los niños o adolescentes que tienen la catequesis, sino también a toda la comunidad. Animar la vida comunitaria es otra de las funciones que tiene este nuevo ministerio para el catequista, y presidir encuentros de oración, por ejemplo, lo que hacen los animadores de comunidades que celebran la palabra, pues también podrá ejercerlo el que reciba este ministerio del catequista y guiar a la comunidad animándola en sus diversas necesidades, tanto espirituales como materiales. Entonces, si el catequista se prepara para recibir este ministerio del catequista, debe entonces de recibir una formación específica en cada una de estas áreas que él luego tendrá que desarrollar. Si se prepara exclusivamente para la enseñanza de la catequesis y no desea recibir este ministerio,
pues entonces recibirá una formación específica para eso que va a desempeñar. De tal modo que, recapitulando nuevamente, el catequista, todo catequista, debe de recibir una formación primero global que abarque a toda su persona y a las dimensiones humanas y espirituales, y luego una formación específica de acuerdo a la tarea específica que vaya a desempeñar. De tal modo que ningún catequista puede privarse de esta formación global y tampoco ningún catequista puede privarse de esta formación específica. Ambas formaciones tienen que ir de la mano. Pasaría como pasa hoy en día con, por ejemplo, la medicina, que primero se estudia medicina general. Todos los médicos primero estudian medicina general y luego entonces se especializan en una área determinada de la medicina. Pues asimismo debe de suceder con el catequista. El catequista primero estudia de manera global, general, y luego entonces, de acuerdo a la función que desee desempeñar, se preparará de manera específica en esa área determinada. Esto lo dice esta guía para los catequistas que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Y continúa diciendo el documento, todo esto ya lo confirmó el Papa Juan Pablo II cuando decía que el catequista debe cuidar con especial solicitud la calidad significativa. Debe de procurar con preferencia una formación básica adecuada. Escuchen bien lo que dice o lo que decía ya el Papa Juan Pablo II. El catequista debe de procurar con preferencia una formación básica adecuada y una actualización constante. Escuchen bien esto, queridos catequistas, una actualización constante. No es que yo hace 100 años recibí una formación para catequista y ya lo sé absolutamente todo y no necesito recibir ningún tipo de formación. No, el catequista debe de actualizarse constantemente, dice el Papa, o decía más bien el Papa Juan Pablo II. El catequista debe de actualizarse constantemente. Se trata, continúa diciendo el Papa, de una labor fundamental para asegurar la misión de la Iglesia, tanto un personal calificado como programas completos y estructuras adecuadas, abrazando todas las dimensiones de la formación, como decíamos hace un momento, la formación humana, la formación espiritual, la formación intelectual y la formación apostólica para el apostolado específico que se vaya a desempeñar. De tal modo que lo que acabamos de decir hace un momento, el Papa ahora nos lo confirma. Todo catequista debe de recibir una formación básica adecuada y una actualización constante. Y ojalá que todos los catequistas se tomen esto muy, pero muy en serio. Hoy en día tenemos muchos recursos formativos los catequistas podemos utilizar para nuestra formación. Y ni siquiera hace falta esperar que en la parroquia preparen un curso o que el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané cree un programa. Ni siquiera hace falta eso, porque hoy en día la mayoría de nuestros catequistas, gracias a Dios, tienen acceso al Internet, saben manejar los celulares
Y por ahí son infinitos los materiales formativos que nosotros podemos encontrar, una infinidad de programas, de audios, de videos que podemos utilizar para nuestra autoformación. Y aquí recuerdo las palabras que decía el fundador del movimiento apostólico de Johnstown, el padre José Kentenny, que decía que el cristiano debe de autoformarse. ¿Y qué significa autoformarse? Significa que usted mismo procure su propia formación, sin necesidad de ir a una universidad, a una escuela, a una parroquia, sino que usted mismo pues se interese por formarse y busque información, lea, vea videos formativos, de tal modo que todo eso a ti te ayude para tu preparación como catequista. Y yo puedo darle testimonio de muchos catequistas que conozco que se empeñan en formarse. Todos los cursos que aparecen por internet, ahí ellos se inscriben. Todos los videos que suben sobre catequesis, ahí ellos los están escuchando, mirando. Y de este modo pues van adquiriendo una serie de herramientas y de recursos que le permiten pues poder desempeñar de una manera más efectiva y eficiente la labor catequética. Y esto es un indicio de que hoy en día ya no hace falta ir a una escuela para uno poder formarse. En la escuela lo único que tú recibes es el título, pero si tú quieres realmente formarte, ya no hace falta que tú vayas directamente a una escuela. Con el tiempo que te sobra, sea 1 hora a la semana, sea media hora, pues tú lo puedes dedicar para irte formando. De hecho, programas como este que producimos buscan precisamente este fin, la autoformación. Yo podría ahora mismo estar diciendo estas cosas en una parroquia a 50, a 100 catequistas que me estén escuchando. Sin embargo, por este medio puedo llegar a miles de catequistas, no solo en una demarcación, en un territorio específico, sino inclusive de manera global. De hecho, hay muchos catequistas de otros países que nos escuchan, de Colombia, de México, de Venezuela, de Argentina, que escuchan estos programas que producimos. De tal modo que esto es una facilidad, es un recurso, es una herramienta que ustedes como catequistas pueden utilizar para formarse. Cada vez que ustedes sacan un momento a la semana para escuchar estos programas, pues lo que están haciendo es autoformarse desde su casa, desde sus hogares, desde sus trabajos, allí con sus quehaceres, mientras van escuchando esto, así como a veces no podemos escuchar cualquier otra cosa, pues nos vamos también formando, conociendo estos documentos. Y esto, pues es importante que nosotros como catequistas lo tengamos siempre muy presente. Todo catequista debe de recibir una formación global que abarque todas las dimensiones de la personalidad y luego una formación específica de acuerdo al trabajo que vaya a desempeñar dentro de la comunidad. Se trata, dice esta guía, de una formación exigente para el interesado y comprometedora para los que deben cooperar en su realización. ¿Y por qué dice este documento que se trata de una formación exigente? Porque nosotros, catequistas, estamos enseñando algo muy importante.
muy importante. Estamos jugándonos la salvación de las almas. De tal modo que si usted no enseña bien las lecciones catequéticas, usted puede estar poniendo en juego la salvación de esa alma. Porque si ese niño no recibe una buena formación cristiana, luego se desengancha de la iglesia, se mete al mundo y en el mundo se pierde, usted como catequista tendrá que dar cuenta de que esa alma se haya perdido. ¿Por qué? Por no haber hecho de manera adecuada su trabajo. Y recordemos algo, no significa que usted es el que va a salvar el alma de ese niño. No, el que nos salva es el Señor. Pero a veces muchos abandonan la iglesia y la fe porque no recibieron una adecuada iniciación cristiana. Y al no recibir una adecuada iniciación cristiana, por eso terminan dejando con muchísima facilidad la iglesia. El mundo se los traga vivo con todas sus propuestas y al final son almas que terminan perdiéndose. Entonces, por eso dice este documento que esta formación es algo muy exigente y algo que el catequista debe tomarse muy en serio, porque no estamos transmitiendo cualquier cosa, no estamos enseñando cualquier cosa, sino que estamos hablando de algo que es vital para la salvación de la persona. Estamos hablando de la doctrina cristiana que nos lleva a asegurar la salvación eterna. Por eso, tanto el catequista que estudia debe de exigirse a sí mismo una buena formación, como también el facilitador, el profesor, el maestro que enseña, pues debe de comprometerse para que esta formación que recibe el catequista pues pueda ser realmente sólida y adecuada. De aquí que esta congregación para la evangelización de los pueblos, que fue la que escribió este documento, confía como tarea de máxima importancia al cuidado especial de los obispos esta tarea formativa. El obispo es el responsable de que los catequistas reciban esta adecuada y sólida formación dentro de sus diócesis. Así que vamos a una pausa y retornamos para seguir aprendiendo y conociendo este documento Guía para los Catequistas, publicado por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Anunciando la verdad que Jesús es la noticia que este mundo ha de cambiar. Somos los catequistas anunciando la verdad que Jesús es la noticia que este mundo ha de cambiar. De Cristo somos testigos, comunicamos amor, el evangelio de vida que transforma el corazón. Te invitamos, buen hermano, a que escuches con fervor el anuncio del evangelio, que es fuerza de salvación. Somos los catequistas anunciando la verdad que Jesús es la noticia que este mundo ha de cambiar. Somos los catequistas anunciando la verdad que
Jesús es la noticia, que este mundo ha de cambiar. El pregón del querigma que abre a la conversión va precediendo al anuncio que a Cristo da la adicción. En el catecumenado, periodo de formación, se colocan los cimientos que dan configuración. Somos catequistas anunciando la verdad, que Jesús es la noticia, que este mundo ha de cambiar. Somos los catequistas anunciando la verdad, que Jesús es la noticia, que este mundo ha de cambiar. La verdad, que Jesús es la noticia, que este mundo ha de cambiar. Somos los catequistas anunciando la verdad. Estamos de regreso con cada uno de ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu. Muchísimas gracias por la fidelidad de su sintonía. Gracias por conectarse con nosotros cada semana. Estamos compartiendo este documento de suma importancia para todos los catequistas, que lleva como título Guía para los Catequistas y que fue publicado por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Y estamos en el numeral 20 de este documento, donde se nos habla de la unidad y de la armonía que debe de darse en la persona del catequista. Y dice el documento que para realizar su vocación, los catequistas, como todo fiel laico, han de ser formados para vivir aquella unidad con la que está marcado su mismo ser de miembros de la Iglesia y de ciudadanos de la sociedad humana. No pueden existir, dice el documento, niveles paralelos y diferentes en la vida del catequista. El espiritual, por un lado, con sus valores y exigencias, y el secular, por otro lado, con sus distintas manifestaciones, tomando en consideración también el apostólico con sus compromisos, etcétera, etcétera, etcétera. De tal modo que, a diferencia de nosotros los consagrados, sacerdotes, religiosas, el catequista, pues por lo general es un laico que vive su fe, pero insertado en el mundo. Tiene su familia, tiene sus hijos, tiene su trabajo, se desenvuelve en los ambientes propiamente del mundo, y allí entonces el catequista debe de saber mantener esa unidad entre su labor apostólica y su labor como ente social. Una ama de casa, por ejemplo, que al mismo tiempo es catequista, no puede dejar de ser catequista mientras está haciendo los quehaceres de la casa y luego solo ser catequista cuando va a la parroquia el fin de semana. O una maestra, un maestro, no puede ser catequista solo el fin de semana en la parroquia y luego ser un simple maestro que no da testimonio mientras está en su lugar de trabajo o de enseñanza. Un abogado que es catequista no puede ser catequista solo cuando
está allí dando catequesis y luego ejercer su profesión de abogado separado de su vocación cristiana. Entonces, en este sentido, dice el documento, debe de darse esta unidad, y por eso el abogado, el ingeniero, el arquitecto, la ama de casa, la profesora, todos los laicos que se sientan llamados a esta vocación de la catequesis han de ser formados para que puedan vivir esa unidad con la que están marcados como miembros de la Iglesia y al mismo tiempo en su condición de ciudadanos de la sociedad humana donde ejercen sus trabajos apostólicos. Y para lograr esta unidad y esta armonía es importantísimo, dice el documento, educar y disciplinar sus propias tendencias, sus propios condiciones intelectuales, emocionales, psicológicas, etc. O sea que no es que porque yo soy catequista, pues ya de manera automática y milagrosa voy a obtener todos los recursos y las herramientas que necesito para ser un buen cristiano y para comportarme bien en mi entorno, sino que esto requiere de una educación, eso requiere de entrar en una disciplina que nos ayude a educar nuestro carácter, que nos ayude a educar la parte intelectual, la parte emocional, la parte psicológica, todo lo que tiene que ver con la persona, para de este modo favorecer el crecimiento y seguir un programa de vida ordenado, de tal modo que es decisivo profundizar y aferrar que el principio y la fuente de la identidad del catequista es la persona de Cristo Jesús. Y como catequista, si estamos hablando en la catequesis de Cristo Jesús, ya esto lo hemos dicho en otras ocasiones, pero es importante volverlo a repetir ahora. Si estamos hablando de Cristo Jesús, entonces hemos de parecernos a Él. Hemos de procurar asemejarnos a Él para que aquellos que nos escuchen hablar de Jesús vean una coherencia en aquello que decimos y en lo que hacemos, en nuestro comportamiento. En este orden, este documento señala algo también importante a tomar en consideración. ¿Cuál es el objeto esencial y primordial de la catequesis? Pues la persona de Jesús. Este es el objeto esencial y primordial de la catequesis, es decir, de quien hablamos, a quien enseñamos, aquello que comunicamos es precisamente a Cristo Jesús. Y en este orden, pues nosotros como catequistas debemos de tomarlo siempre muy en cuenta. Por tanto, continuará diciendo el documento, la preocupación del catequista deberá ser precisamente la de transmitir a través de su enseñanza y comportamiento, escuchen bien, enseñanza y comportamiento, palabras y obras y palabras, la doctrina y la vida de Jesús. El ser y actuar del catequista dependen inseparablemente del ser y el actuar de Cristo, de tal modo que la unidad y la armonía del catequista se deben leer desde esa perspectiva cristocéntrica y han de construirse en base
a una familiaridad profunda con Cristo y con el Padre en el Espíritu Santo, de tal modo que nunca se insistirá bastante en este punto si se quiere renovar la figura del catequista en este momento decisivo para la misión de la Iglesia. Si el catequista no tiene una profunda familiaridad con la persona de Jesús, si no lo conoce bien, si no tiene una íntima comunión con Él, entonces, aunque tenga una buena formación humana, intelectual, una buena formación apostólica, estará faltando esta parte esencial de la formación espiritual, que es la que nos lleva precisamente a entrar en esta familiaridad profunda con Cristo y con el Padre a través del Espíritu Santo. Y en este orden también recordemos lo que ya decíamos hace un momento, la parte humana del catequista, sin la cual no podemos llegar a esta íntima comunión con Dios. ¿Por qué a veces tenemos dificultad a la hora de entrar en comunión con Dios? Porque tenemos muchos problemas humanos. Y cuando tenemos problemas humanos no resueltos, no trabajados, entonces esto nos impiden de manera automática poder entrar en comunión con Dios. Si, por ejemplo, yo soy una persona problemática y donde quiera tengo enemigos, pues por más que yo rece, por más que yo lea la Biblia, por más que yo intente entrar en comunión con Dios, hasta que yo no resuelva mis problemas, mis diferencias con mis enemigos, yo no podré entrar en esta comunión con Dios. Y esto no se lo estoy diciendo yo, o no me lo estoy más bien inventando yo. El mismo Jesús nos dice, si cuando vas a dar tu ofrenda, recuerdas que tienes una diferencia contra tu hermano, devuélvete, reconcíliate con tu hermano y luego entonces regresa a presentar tu ofrenda. Es decir, que si no resolvemos los problemas humanos que tenemos, entonces nunca podremos entrar en esta familiaridad profunda y estrecha con el Señor. Por eso siempre lo primero que debemos de trabajar es nuestra parte humana. Un buen humano, pues, puede ser un buen cristiano, pero un mal ser humano jamás podrá ser un buen cristiano, porque una cosa va de la mano con la otra. Y esto también lo hemos dicho ya en otras ocasiones, y es oportuno que lo repitamos nuevamente. Piensen ustedes en nosotros los sacerdotes. ¿Cuántos de ustedes en sus parroquias no habrán tenido la mala experiencia de sacerdotes que les hace falta trabajar la parte humana porque a cualquiera le dan un boche que le sacan hasta la comunión que ustedes han recibido en la misa? Porque le hablan mal a las personas, porque los maltratan, porque no saben corregir. De repente en la misa se ponen a llamarle la atención a las personas, haciéndole pasar vergüenza y haciéndole quedar mal. Y son sacerdotes que a lo mejor son de oración, son de servicio, pero esta parte humana no trabajada pues les lleva a herir y lastimar justamente la sensibilidad de los fieles. Entonces, en este sentido, es de vital importancia para nosotros los que nos dedicamos a la evangelización, a la enseñanza, a la catequesis, es de vital importancia que trabajemos de manera seria y responsable la parte humana. Imagínese usted un catequista que
cuando reciba a los niños en la catequesis, empiece a darle golpe, porque el niño está hablando, porque el niño se está moviendo, porque el niño no está prestando atención. Pues este catequista nunca podrá transmitir a estos niños la esencia de el amor cristiano, porque no se corresponde lo que le estará diciendo de palabra con las acciones que ella tome o que él tome a la hora de corregirle, hablándole mal, pegándole, dándole golpe. Pues no será compatible sus palabras con sus acciones. Entonces, en este sentido, no solo es importante que trabajemos nuestra espiritualidad, sino que también es importante que antes de trabajar la espiritualidad, pues procuremos trabajar nuestra parte humana. De esto hablaremos después de nuestra última pausa musical. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Para iniciar en la vida de Cristo A niños y adultos que te ha confiado. Para iniciar en la vida de Cristo A niños y adultos que te ha confiado. Con el Espíritu Santo que te guía y te acompaña. Con el Espíritu Santo que te guía y te acompaña. Tu misión realizará siempre con gran eficacia. Misión realizará siempre con gran eficacia. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu. Estamos de regreso con cada uno de ustedes, mis queridos catequistas, en este su espacio Catequista con Espíritu. Y vamos a la parte final ya de nuestro programa de este día, donde estamos hablando de el proceso de formación que debemos seguir todos los catequistas. Y estábamos hablando de la formación espiritual que todo catequista debe de recibir a la hora de desempeñar esta labor apostólica. Y acordamos ahora tocar el tema de la formación humana. Y en este orden, dice esta guía para los catequistas, que desde el momento de la elección del candidato a ser catequista, es de suma importancia poner cuidado en que el candidato posea un mínimo de cualidades humanas básicas, pero sobre todo que muestre actitud para un crecimiento progresivo. Es decir, cuando vamos a elegir a una persona para ser catequista, ésta no tiene ya que estar formada y tener todas las herramientas y cualidades. Basta que tenga unas cualidades básicas, elementales. Ahora bien, esta persona ha de mostrar apertura para ir formándose e ir creciendo progresivamente. No es que encontramos un candidato que tiene unas condiciones básicas y si este candidato nos dice a mí no me interesa formarme, así que no me hablen a mí de formación, pues automáticamente esta persona debemos descartarla, porque el objetivo es que a medida que vamos avanzando, pues nos vayamos formando, adquiriendo las cualidades y las actitudes para desempeñar de manera eficiente la labor apostólica a la que estamos llamados. Entonces, en este sentido, hemos de tomar esto muy en cuenta, que aunque no busquemos personas
ya capacitadas y preparadas, sí estas personas deben demostrar la apertura y la actitud para formarse e ir creciendo de manera progresiva. De tal modo que el objetivo en este ámbito es que el catequista sea una persona humanamente madura e idónea para una tarea responsable y comunitaria. Y en este orden, esta guía para los catequistas nos presenta algunos elementos, algunas cualidades que ha de cultivar todo catequista, independientemente de su edad, de su condición. Todo catequista ha de cultivar, ha de procurar desarrollar estas cualidades. ¿Y cuáles son? Primero, equilibrio psicológico y físico. Saben ustedes que hay personas que no por culpa de ellos, sino por su misma condición, a veces pues no tienen un equilibrio psicológico adecuado o un equilibrio físico adecuado. A veces están enfermos, no tienen la salud suficiente, y esto muchas veces les impide desempeñar de manera efectiva su labor. Entonces hemos de procurar que el catequista pues tenga este equilibrio psicológico y físico, que goce de buena salud para que pueda desempeñar esta labor, que sea una persona responsable, es decir, que desarrolle la responsabilidad, que sea una persona honrada, que sea una persona dinámica, que sea una persona con una ética profesional y al mismo tiempo familiar, porque estamos trabajando con personas vulnerables, con niños. Entonces hemos de tener una ética profesional para poder cuidar la integridad, la privacidad de los niños y también de los adolescentes y jóvenes con los que trabajamos. Ha de ser una persona con un alto espíritu de sacrificio, porque para desempeñar esta labor, pues indiscutiblemente hay que sacrificarse, hay que dedicar tiempo, esfuerzo. Entonces, si no tenemos este espíritu de sacrificio, difícilmente podremos llevar a cabo esta tarea, pero además hemos de procurar ser personas con una profunda fortaleza y perseverancia. Todo esto son cualidades que hemos de desarrollar todos los que nos dedicamos a esta tarea de la catequesis. Pero hay otros elementos a tomar en cuenta y que debemos también nosotros procurar ir cultivando poco a poco. Por ejemplo, aquí esta guía nos habla de la facilidad de las relaciones humanas. Como catequistas, nosotros trabajamos con personas, con seres humanos, de tal modo que debemos desarrollar la facilidad de relacionarnos con los demás. Si yo soy una persona que tengo dificultad a la hora de relacionarme con los otros, si soy una persona apática, pues no sirvo lamentablemente para desempeñar esta función, porque ser catequista implica tener la capacidad de poder relacionarme con las personas, de poder tratar a las personas, de tal modo que he de empeñarme como catequista en adquirir esta facilidad para relacionarme con los demás. Pero también como catequista he de procurar desarrollar la capacidad de dialogar con las diversas creencias religiosas y con la propia cultura.
como catequistas a veces llegarán a nosotros personas que tienen otras creencias, que tienen otras costumbres, y yo tendré que saber dialogar, entrar en diálogo sin anular o condenar a la persona con estas formas tal vez de ser, de pensar, de actuar distintas a las mías, pero que no por ello pues debo de anularlos o debo de condenarlos, sino que debo saber dialogar, entrar en diálogo con las personas que sean diferentes o que piensen, crean distinto a mí. Y otro elemento a tomar en consideración y que debe desarrollar todo catequista es la capacidad de comunicación. Como catequistas somos comunicadores que transmitimos ideas, contenidos, enseñanzas, y debo de tener esta capacidad para poder comunicar lo que deseo a los demás de tal modo que el otro pueda entender, pueda comprender perfectamente lo que le estoy transmitiendo. Y en este sentido, todo catequista ha de desarrollar esta capacidad de comunicación. Pero también el catequista ha de procurar tener la disposición para colaborar, tanto en la propia tarea catequética como en cualquier otro servicio que se le pida. Una disposición total y absoluta para la colaboración. Ha de también saber desempeñar la función de guía. El catequista es la cabeza de un grupo, de una comunidad a la que catequiza, y en ese sentido pues ha de saber desempeñar las funciones que todo guía debe tomar en cuenta. El catequista también ha de tener la serenidad de juicio ante las actitudes y las acciones que muchas veces verá en aquellos a los que catequiza, pues no puede tener un juicio demasiado rápido y pronto para juzgar a los demás, sino que ha de ser una persona serena, que sepa hacer el juicio adecuado de cada situación y en cada circunstancia. El catequista también, dice esta guía, ha de procurar tener una alta capacidad de comprensión y de realismo, una alta capacidad para consolar y de hacer recobrar la esperanza en aquellos que la han perdido. En definitiva, algunas de estas dotes, características para afrontar situaciones o ambientes particulares. Por ejemplo, ha de procurar ser un artífice de paz, debe de procurar también tener las herramientas idóneas para el compromiso de promoción humana, de desarrollo, de animación social y cultural. Ha de ser también sensible a los problemas de justicia, de salud que aparezcan en el entorno donde está catequizando, porque todo esto afecta a las personas a quienes catequiza, y por eso no puede ser ajeno a los problemas que afectan o que padecen aquellos a los que está catequizando. Todas estas son características que ha de desarrollar el catequista para poder desempeñar de manera efectiva y eficiente su labor. Así que hasta aquí vamos a dejar este programa del día de hoy, agradeciéndole como siempre su sintonía y esperándoles para que en la próxima semana volvamos a encontrarnos en una entrega más de este su espacio Catequista con Espíritu. Que el Señor me los bendiga a todos y hasta la próxima.
La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas. De las catequesis de San Agustín. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Yo reconozco mi culpa, dice el salmista. Si yo la reconozco, dígnate tú perdonarla. No tengamos en modo alguno la presunción de que vivimos rectamente y sin pecado. Lo que atestigua a favor de nuestra vida es el reconocimiento de nuestras culpas. Los hombres sin remedio son aquellos que dejan de atender a sus propios pecados para fijarse en los de los demás. No buscan lo que hay que corregir, sino en qué pueden morder. Y al no poderse excusar a sí mismos, están siempre dispuestos a acusar a los demás. ¿No es así como nos enseña el Salmo a orar y dar a Dios satisfacción? Ya que dice, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. El que así ora no atiende a los pecados ajenos, sino que se examina a sí mismo, y no de manera superficial, como quien palpa, sino profundizando en su interior. No se perdona a sí mismo, y por esto, precisamente, puede atreverse a pedir perdón. ¿Quieres aplacar a Dios? Conoce lo que has de hacer contigo mismo para que Dios te sea propicio. Atiende a lo que dice el mismo Salmo: los sacrificios no te satisfacen. Si te ofrecieran un holocausto, no lo querrías. Por tanto, ¿es que has de prescindir del sacrificio? ¿Significa esto que podrás aplacar a Dios sin ninguna oblación? ¿Qué dice el Salmo? Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Pero continúa y verás qué dice. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Dios rechaza los antiguos sacrificios, pero te enseña qué es lo que has de ofrecer. Nuestros padres ofrecían víctimas de sus rebaños, y este era su sacrificio. Los sacrificios no te satisfacen, pero quieres otra clase de sacrificios. Si te ofrecieran un holocausto, dice, no lo querrías. Si no quieres pues holocaustos, ¿vas a quedar sin sacrificios? De ningún modo. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Este es el sacrificio que has de ofrecer. No busques en el rebaño, no prepares navíos para navegar hasta las más lejanas tierras a buscar perfumes. Busca en tu corazón la ofrenda grata a Dios. El corazón es lo que hay que quebrantar, y no temas perder el corazón al quebrantarlo, pues dice también el Salmo: oh Dios, crea en mí un corazón puro. Para que sea creado este corazón puro, hay que quebrantar antes el impuro. Sintamos disgustos de nosotros mismos cuando pecamos, ya que el pecado disgusta a Dios. Y ya que no estamos libres de pecado, por lo menos asemejémonos a Dios en nuestro disgusto, por lo que a Él le disgusta. Así, tu voluntad coincide en algo con la de Dios, en cuanto que te disgusta lo mismo que odia tu Hacedor. De las catequesis de San Agustín.
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas.